cosita negra en los ojos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que yo me vaya con lo que vine a buscar. El milagro, la bendición, la unción, la libertad. Aleluya, la palabra nueva, la palabra correcta y justa de Dios para el momento de Dios. De Isaías, y luego Isaías la tuvo que soltar. Le sigo conmigo, Dios le puso la palabra en el corazón de Isaías y luego Isaías tuvo que hablarla. Decir, comenzará a hacer cosas extraordinarias. La iglesia encerrada en cuatro paredes no funciona. No sé si me copia. La iglesia encerrada en cuatro paredes, batiendo las palmas y dando gritos de gloria a Dios, no funciona. El verdadero cambio no pasa aquí. El verdadero cambio pasa. Há uma unção poderosa de milagros, uma atmosfera de milagros que está manifestando, que está manifestando, que está descendendo, que está descendendo. aquí que tienen un Señor es educador del mundo, pero va a requerir del Espíritu Santo de Dios. Se va a requerir una fuerza poderosa. Más que entusiasmo, se va a requerir el poder de Dios para tomar buenas decisiones. Dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive y lo veré en mi carne, lo veré en mi cuerpo, lo veré, viviré al lado de Él, estaré con Él en su presencia. ¡Aleluya! Usted está en el pensamiento de Dios. Dios tiene a usted en su pensamiento allá arriba. Y dice en Jeremías, eso lo dice en Isaías, y en Jeremías dice, yo conozco mis pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. Pensamientos de paz tengo de cada uno de ustedes y de mí. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque hoy Dios te va a revelar tu vida, pero no para condenarte, sino para liberarte, para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para hacer de ti una nueva persona en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos, es una alegría estar en la casa del Señor, amén. Compartiendo con todos los hermanos, es un gozo, un placer y un privilegio poder compartir la palabra de Dios, amén. Yo siempre digo, hermanos, que mi púlpito es el Uruguay, se lo digo sin pedancia, sin orgullo ninguno, ¿saben por qué? Mi púlpito está en la calle, mi púlpito
está en las plazas. Mi púlpito está allá entre los cerros con los paisanos, el cuchillo atravesado. Ahí está mi púlpito. Pero por la gracia de Dios el Señor también me permite estar acá. ¿Amén? Como decía un anciano tremendo de esta iglesia, Fausto, es por la gracia, querido. Es por la gracia. Denle un aplauso a Jesús, es por su gracia. Lo que usted tiene es por la gracia. Es por su gracia. La gracia es un favor de Dios. Es un favor no merecido, ¿verdad? Usted haya favor delante de Dios desde el momento que acepta a Jesús en su corazón. Es la decisión más importante de una persona en la vida. El aceptar a Cristo en tu corazón. A partir de ahí comienza a obrar en ti algo que se llama la gracia de Dios. Iba a predicar otra cosa, pero no sé qué está pasando. Para alguien es esto. La gracia de Dios quiere actuar en tu vida. Es un favor, es un regalo. Y ese favor, ese regalo, te abre puertas. Ese favor, ese regalo de Dios, abre puertas delante de ti. Cuando la persona recibe a Jesús en su corazón, la gracia comienza a actuar. La gracia de Dios comienza a actuar. Y aunque la persona no esté viniendo a la iglesia, aunque la persona no se esté congregando, aunque esté hasta un poco alejada, déjeme decirle que la gracia de Dios sigue actuando. La gracia de Dios sigue actuando sobre la persona, porque Jesucristo no da nada ni nadie por perdido. Jesús no da nada ni nadie por perdido. Eso es el poder de vivir en la gracia. Antiguamente estaba el antiguo pacto donde había que sacrificar animales continuamente, había que estar yendo y la adoración consistía en derramar sangre de animales por el perdón de los pecados. Pero la obra redentora que hizo Jesucristo nos liberó de toda esa religión de obras muertas para que nosotros con un corazón abierto a través de su sangre tengamos acceso delante del trono de Dios. Eso también es la gracia de Jesucristo sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. El poder de su gracia está actuando en tu vida. Gloria a Jesús. Pero déjeme decirle que la gracia también trae su responsabilidad. Amén. Cuando nosotros empezamos a andar en el Señor y empezamos a profundizar en sus caminos y a tener conocimiento de Él, ¿verdad? La gracia también tiene sus responsabilidades, ¿verdad? El apóstol Pablo declara, dice, ¿qué haremos? ¿Pecaremos ahora porque abunda la gracia? No, dice todo lo contrario. Ahora tenemos responsabilidades en la gracia. Mucha gente anda por ahí proclamando una doctrina que porque estamos en la gracia podés hacer lo que se te cante. Déjeme decirle que eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Usted tiene responsabilidades por el hecho de estar en la gracia de Dios. Amén. Y cuando usted va entendiendo que tiene que buscar la santidad de Dios, que tiene que orar, que tiene que amar, que tiene que perdonar, todas esas cosas son responsabilidades de la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, no porque estemos en la gracia vamos a hacer lo que se nos antoja. Amén. Pero quiero ir a la palabra de Dios con ustedes. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y si el Espíritu Santo me lo permite, porque Él es el que controla todas las cosas. Amén. Amén. Siempre y cuando nosotros lo dejemos, porque Él es un caballero, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros lo dejemos. Hay mucha gente que dice Espíritu Santo toma el control, y cuando el Espíritu Santo toma el control, se termina ahí. Adiós Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que no es el caso conmigo, ni con el apóstol. Amén. Usted sabe cómo es la cosa. Si el Espíritu Santo comienza a ministrar un asunto, le vamos a dar hasta que el Espíritu Santo siga fluyendo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es el asunto, hermano. Así que usted manténgase también en esa misma línea, siempre buscando la frescura, el renuevo del Espíritu Santo en su vida. Amén. De lo contrario, podemos secarnos espiritualmente. Gloria a Dios. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. ¿Cuántos estuvieron el viernes? Si el Señor me lo permite, vamos a hacer la segunda parte del mensaje. ¿Cuántos quieren? Vamos a hacer la segunda parte del mensaje. Amén. Así que si tiene su Biblia por ahí, abra en Apocalipsis capítulo 2 el mensaje de la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. El que lo tiene, diga amén. Amén.
El que no, si hay algún hermano nuevo, lo ayuda a buscar. Amén. Y como dijo alguien, el que no se acerca a un cristiano. Santo. ¿Lo tiene ahí? Aquí en mi versión puede estar un poquito diferente, pero es lo mismo, puede tener alguna palabra más aclarada. Dice: escribe el ángel en la iglesia de Éfeso, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se llaman ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos y te pedimos, Señor, en esta hora que nos hables a través de tu santa y divina palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, alineamos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, en tu santa y divina voluntad, Señor, para escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Habíamos hablado acerca de Éfeso, que era una de las capitales más importantes en el mundo antiguo y en el mundo de los griegos. Era la ciudad donde llegaban todos los barcos, era la ciudad donde había un gran comercio, era la ciudad donde estaba ubicada una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana. Era una gran ciudad, una gran metrópoli, lo que nosotros hoy podríamos llamar una capital, ¿verdad? Importante, como podría ser Buenos Aires, Montevideo, etcétera, Nueva York. Era una ciudad importante, ¿verdad? Por lo tanto, cuando la gente de Éfeso hablaba, era gente importante, se consideraba muy importante lo que estas personas decían. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Y el Señor le aclara ahí, le hace todo un raconto de lo que la iglesia está haciendo, y vemos que esta iglesia ubicada en Éfeso era una iglesia que trabajaba mucho. Amén. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Amén. Quiere decir que la iglesia se movía mucho, tenía mucho dinamismo, estaba trabajando mucho, tenía mucha actividad, ¿verdad? Y eso es bueno. Amén. Amén. Eso es bueno, eso es importante, ¿verdad? Y le enumera una cantidad de cosas y dice: ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sabe que en aquel tiempo, igual que ahora, se habían levantado muchos chantas. ¿Cuántos dicen amén? El ministerio apostólico, hermano, déjeme decirle que existe. Aunque algunos digan que no, está dentro de los 5 ministerios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo ha instituido. Amén. Eso es palabra de Dios, por más que algunos digan que no existe. No le haga caso, porque si no tenemos que arrancar esas hojas de la Biblia, ¿verdad? El ministerio apostólico existe y hay apóstoles, pero déjeme decirle que el apostolado no es un título, sino una función. Amén. Por lo tanto, la persona que es apóstol tiene que tener los frutos. Amén. Tiene que tener los frutos, no solamente el título o autodenominarse. Usted, cuando vea los frutos, puede identificar a un verdadero apóstol de Jesucristo, porque está cumpliendo esa función. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué voy por este lado, pero creo que estoy derribando alguna muralla mental. Voy a seguir por este lado. Gloria a Dios. El apóstol, hermano, existe. Sabe que la palabra apóstol viene del griego, quiere decir enviado. Amén. El apóstol también en la antigüedad era la persona encargada de una expedición marítima. Había lo que se llamaba un apóstol o un apostolo, que era el encargado de la misión. Era el encargado de la expedición, de ir y de volver. ¿Me está entendiendo? Era el encargado. También el primero que estableció apóstoles por todo el mundo, déjenme decirle que no fue ningún religioso, fue Alejandro el Grande, un gran conquistador. Era tan grande las conquistas de este hombre, había conquistado todo el mundo conocido. Dicen los historiadores que a la edad de 30 años lo encontraron llorando en una habitación porque
él decía que ya no había más mundos que conquistar. Imagínense eso. Este hombre había conquistado todo lo que era Europa, Asia, hasta la India, gran parte de África, Medio Oriente. Y sabe que este hombre fue el primero en establecer apóstoles. Diga apóstoles. Fue el primero en establecer apóstoles. ¿Qué era un apóstol? Era un enviado con una carta del rey para establecer el reino en ese lugar santo. Agarre si puede esa revelación. El apóstol era un enviado de Alejandro para establecer el reino en ese lugar. Le daba una carta, un poder en el cual él iba a ese territorio y decía: yo soy un enviado de Alejandro el Grande. Por lo tanto, aquí ahora la cultura va a ser la de Alejandro el Grande, el idioma va a ser el de Alejandro el Grande, los soldados se van a vestir como los de Alejandro el Grande, el comercio y la comida va a ser como la de Alejandro el Grande. ¿Ven? En otras palabras, cuando un apóstol llega a una ciudad, hermano, establece el reino de nuestro Padre Celestial. Viene con una carta en el mundo espiritual que dice que ahí tiene que establecerse el reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, hermano, la palabra ahí declara aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque tenían el título, mas no tenían ni la función ni los frutos. Amén. O sea que usted también tiene discernimiento espiritual para identificar quién es quién y quién no es quién. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Entonces usted tiene capacidad de discernir, ¿verdad?, quién es quién, hermano, y quién está caminando en la función apostólica y quién es un chanta. No sé por qué lo digo, pero lo digo. Gloria a Dios. Pero quizá alguien necesite que se le aclare eso en esta noche. Amén. Entonces, hermano, el ministerio apostólico es uno de los 5 ministerios inspirados y impresos en la iglesia por el Espíritu Santo. Y la palabra declara que es para la edificación de ¿quién? De los santos, amén. Es para la edificación de la iglesia, amén. Y la palabra declara que la iglesia está fundada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, amén. Entonces, indudablemente podemos, por la palabra de Dios, saber y entender que los apóstoles sí existen, amén. Así como en este tiempo, le utilicé la palabra que andan muchos chantas, en aquel tiempo también andaban muchos chantas, ¿verdad? Que se aparecían en la iglesia diciendo que eran apóstoles, y ahí el Señor le dice: has identificado, has discernido, has sabido entender quiénes son apóstoles y quiénes no, ¿verdad? Y la aplaude a esa iglesia por eso, amén. Pero necesitamos en este tiempo, hermanos, tener una mentalidad apostólica. ¿Cuántos dicen amén? Aunque usted no sea apóstol, pero usted es pastor, tiene que tener una mentalidad apostólica. Aunque usted no sea apóstol, pero es un maestro, tiene que tener una mentalidad apostólica. Aunque usted no sea apóstol, pero es un evangelista, tiene que ser un evangelista con una mentalidad apostólica. Amén. La iglesia a nivel mundial está transicionando de lo pastoral a lo apostólico. Está cambiando de lo pastoral a lo apostólico. ¿Cuántos se están dando cuenta de eso? Mucha gente se está resistiendo al cambio, pero déjeme decirle que el cambio es inevitable porque viene de arriba. El cambio es inevitable porque viene de arriba. Entonces, hermanos, tenemos que entender que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. De una mentalidad de parroquia a una mentalidad de reino. De una mentalidad de iglesia a una mentalidad apostólica. Amén. Por lo tanto, no podemos encarar las mismas cosas de la misma manera que la hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Necesitamos ensanchar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos para entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Amén. La mentalidad pastoral, por ejemplo, es algo muy bueno. Yo le digo porque soy pastor. Y el pastor conoce su rebaño, conoce sus ovejas, ¿verdad? Sabe el día del cumpleaños de casi todos sus miembros. Conoce el nombre del perrito de la hermana Chichita. ¿Me entiende eso? Conoce todo el mover de cada miembro, de cada oveja. Y eso es bueno, es necesario, ¿verdad? Pero ¿saben qué sucede? Que mucha gente toma al pastor como una especie de Mesías. Que si el pastor no me ora, nada va a pasar. Que si el pastor no está, Dios no se va a mover. Y esa es una mentalidad que viene, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero que viene de la Iglesia Católica, es una mentalidad de parroquia. Cuando las personas se convierten a Jesús
Indudablemente que tenemos que orarles, tenemos que liberarlos, tenemos que seguirlos, tenemos que instruirlos. Pero déjenme decirles que hay que enseñarle a la gente que son hijos de Dios y ellos también tienen armas para orar, para reprender, para tomar autoridad. Déjenme decirle que usted tiene la unción al igual que yo. Usted es un hijo del rey, es un rey, un sacerdote de Dios. Amén. Por lo tanto, si su pastor no llega a visitarlo, si su pastor no llega para hacerle un mimito, usted tiene la autoridad de orar y de reprender donde usted se encuentre. Amén. Y eso es mentalidad apostólica. Eso es mentalidad apostólica, enseñarle a las personas no a depender de un Mesías humano, enseñarlas a que ellos están empoderados por el Espíritu Santo para implantar el reino de Dios donde se están moviendo. En su casa, en su trabajo, en su familia, donde sea, tú tienes autoridad de reino para que allí se mueva el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es mentalidad de reino, eso es mentalidad apostólica, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia, la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el mismísimo apóstol Pablo, en la cual el pastor de esa iglesia era Timoteo. Usted puede leer eso detallado en Hechos capítulo 19. Usted va a leer toda la transición de la iglesia de Éfeso, cómo Pablo fundó esa iglesia, la estableció, cómo transicionó a Timoteo para quedar allí como pastor. Usted puede estudiar todo eso en su casa luego cuando llegue, si no está cansado, mañana. Pero usted va a ver cómo se mueve una iglesia que camina en la mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Necesitamos en este tiempo tener mentalidad de reino, no mentalidad de parroquia, hermanos. ¿Qué es la mentalidad de reino? La mentalidad de reino no es la doctrina evangélica. La mentalidad de reino no es cantar alabanzas. La mentalidad de reino no es adorar. La mentalidad de reino no es aplaudir. La mentalidad de reino no es juntarnos acá en la iglesia. La mentalidad de reino es que yo soy un embajador del reino donde yo me muevo. Amén. Yo soy un enviado de Dios donde yo me muevo. Yo tengo en el mundo espiritual esa carta dada por la sangre de Jesús para que el reino se establezca donde yo me muevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es mentalidad de reino. Mire, le voy a contar una anécdota que lo viví en carne propia. Hace un tiempo llegó a nuestra iglesia un hombre que había salido de la cárcel, ¿verdad? Él estaba preso en Argentina por narcotráfico. Y este hombre, la gendarmería argentina lo trajo hasta la frontera en Paysandú y allí lo soltaron, ¿verdad? Sin plata, sin nada, sin documentos, ¿verdad? Allí lo soltaron a la frontera porque había cumplido su condena. Este hombre había conocido a Jesús en la cárcel. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fueron pastores a la cárcel, le predicaron el evangelio, conoció al Señor allí, hizo el seminario en la cárcel, creció en el Señor en la cárcel. Y bueno, cuando él salió a la calle, imagínense, se vio en esa situación, lo primero que buscó fue ayuda. ¿Dónde? En la iglesia, en sus hermanos, ¿verdad? Bueno, para tristeza de él, por eso le digo que tenemos que tener mentalidad de rey. Fue a una iglesia, golpeó y salieron unas personas y le planteó el problema. Mire, yo tengo esta situación, necesito llegar a Maldonado porque tenía un hermano que era militar. Necesito llegar a Maldonado para que mi hermano me ayude a hacer los documentos. Necesito comer y pasar al baño. Si me pueden ayudar para llegar. Bueno, le dijeron que no le podían ayudar. Así que el hombre siguió caminando por todo Paysandú, pleno febrero, con 40 grados. Golpeó en otra iglesia, salió otra persona y le dijeron, mire, no lo podemos atender. No, pero lo mío es 5 minutos nada más. No, venga el lunes que hay consulta, no lo podemos atender. Así que el hombre se empezó a desilusionar. Señor, ¿qué está pasando acá? Esta no es la iglesia que los pastores me predicaron en la cárcel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así que el hombre siguió caminando y fue a una tercera iglesia.